Bienvenidos a otro episodio de Desorden Podcast. Y te pregunto, como siempre, ¿qué es para ti Venezuela? Deja tus comentarios aquí abajo. Dinos qué es para ti Venezuela. Hoy hablaremos de la crisis económica venezolana. Según predicciones del Fondo Monetario Internacional, hechas el año pasado, se pronosticaba un crecimiento económico de Venezuela del 6.5% para este año 2023. Sin embargo, en una actualización posterior, el mismo Fondo Monetario corrigió su estimación a la baja, ubicándola en un 5%, debido a la desaceleración de la actividad económica observada este año en el país. Como este podcast no es para economistas, sino para gente de a pie, como tú y como yo, vamos a tratar de entender juntos qué pasa con la economía de nuestra amada patria. Desorden Podcast es posible gracias a la generosidad ¿de quién? De Rendivalores Casa de Bolsa y de Murgesf Finanzas Corporativas. Después de años muy graves, muy severos de hiperinflación y donde llegamos a ver cifras inflacionarias sobre el 65.000%. Sí, como le escucharon, durante el año 2018 vivimos un 65.000% de inflación. Algo simplemente impensable para uno de los países más ricos en recursos naturales y con una de las economías más estables de América Latina en el pasado. Durante este periodo de hiperinflación, entre el 2017 y el 2020, Venezuela vivió una de las circunstancias más sombrías de su economía, con un incremento diario de los precios y unos sueldos que no alcanzaban para nada, para nada. La gente no tenía poder adquisitivo alguno. Los salarios mensuales llegaron a un punto tan bajo que algunos trabajadores no ganaban ni siquiera $1 mensual. El venezolano ya no intenta mejorar su calidad de vida, sino intenta ganar un sueldo que sea suficiente para cubrir la canasta alimentaria. Lamentablemente, al día de hoy, incluso el salario mínimo es ridículamente insuficiente. Se necesitan más o menos 100 salarios mínimos para poder cubrir una canasta alimentaria y eso sin incluir otros servicios básicos. Para poner una referencia, por ejemplo, hace un año una operación de cesárea para tener un bebé en Venezuela costaba 6 millones de bolívares. Al día de hoy, 6 millones de bolívares compran 2 rollos de papel higiénico. Un país en el que el dinero no alcanza para comer, hay escasez, el sistema de salud es deficiente y atraviesa además por la peor crisis económica de su historia. Esa es la Venezuela en la que se juramenta Nicolás Maduro. Y en otros temas, ahí vemos a muchos venezolanos desesperados ante la hiperinflación que padece ese país sudamericano. El FMI, imagínate, estima, es difícil concebirlo, 13,000% de inflación, es una locura. O sea, te levantas en la mañana y querías ir por un litro de leche y para la tarde pues ya vale lo que valía un automóvil en la mañana, es realmente dramático. Bueno, ya supera cualquier salario en Venezuela. Hace un año un kilo de carne costaba 7.000 bolívares, hoy vale 350.000. Muy por encima del sueldo mínimo, que está en 248.000 bolívares. Por lo menos yo que tengo 2 niñas pequeñas, un kilo de leche que en enero costaba 3.000 bolívares, ahorita cuesta 1 millón de bolívares. No obstante el esfuerzo de muchos empresarios y del propio gobierno nacional, muchas empresas tuvieron que cerrar. Las multinacionales se fueron del país, millones de personas quedaron sin trabajo, una enorme cantidad de venezolanos de todas las clases sociales se fueron del país buscando otros horizontes económicos, en lo que ha sido una de las diásporas más críticas y dolorosas que ha vivido la región. Además, en ese momento, los precios de muchos productos básicos estaban regulados, de modo que los productores y los comerciantes preferían no producir, no vender para no perder su dinero. Comenzamos a vivir un grave desabastecimiento. En los mercados, en los supermercados, en las farmacias no se conseguían los productos más elementales. Y revendedores, muchos revendedores, a los que llamamos en su momento bachaqueros, vendían esos productos de la cesta básica a precios de oro. Apiñados en interminables colas y bajo un sol de justicia, venezolanos emprenden una vez más su particular vía crucis para conseguir alimentos en los principales supermercados del país. No es justo porque mira como todas estas personas mayores y mire, mujeres embarazadas y con niños y todo, y mire, y esta niñita que está aquí es mi nieta, hasta personas enfermas, estamos haciendo cola para poder comprar una leche. Todos los días de aquí voy a otro lugar a hacer otra cola para comprar acción para fregar los platos. Eso no es justo. Estamos cansados de hacer cola.
Desde el último año, Venezuela lidia con la escasez de al menos 1 de cada 4 productos básicos, lo que incluye artículos como leche, aceite, pollo, carne, harina de maíz o pañales. Es frecuente que se generen tumultos entre los compradores, ávidos de obtener alguno de los productos. Normalmente, cuando uno no tiene nada en la nevera o en la despensa, va a la tienda de la esquina y compra lo esencial. Pero no en Venezuela. Acá, conseguir lo básico implica mucho trabajo. Y mucho tiempo. Es viernes por la mañana y como muchos venezolanos, voy a recorrer la ciudad a ver si logro comprar productos básicos. Acá tengo una lista de 8 productos básicos. Sus precios están regulados por el Estado y por eso, en parte, es que son escasos. Mi presupuesto son 600 bolívares, que es más o menos 10% del salario mínimo mensual. Eso es aproximadamente lo que gasta un venezolano en un día en productos básicos. Primero, el supermercado más cercano. Qué raro, no hay fila afuera. Pero últimamente se ven muchas filas en los estacionamientos. Unos dicen que el gobierno las quiere esconder, pero otros que es para que la gente no reciba tanto sol. 9 y 7 de la mañana, estamos haciendo una cola para tener un número y después haremos otra cola en la que podremos comprar el producto. No se sabe bien qué es lo que hay, parece que hay aceite de cocina. Las colas son, por supuesto, el mejor lugar para saber de qué se está hablando en las calles. Nos acaban de informar que el aceite de cocina se acabó. El producto que estábamos buscando no hay. Así que vamos a ir a otro supermercado porque lo que necesitábamos no lo podemos comprar acá. Ajá, mensaje de texto de una amiga. Dice que hay harina de maíz en el supermercado de La Urbina. Un poco lejos y tengo que apurarme. Así que cojamos un motorizado. Es algo costoso para mi presupuesto del día, pero los mototaxis son la forma más rápida de moverse en Caracas. Son las 10:30 de la mañana ya. Hemos estado afuera 1 hora y media y no hemos podido comprar nada. Ahora llegamos a La Urbina, ya tenemos nuestro turno en un supermercado, vamos a ver qué podemos encontrar. El señor acá me decía que lleva tratando de comprar productos desde las 5 de la mañana y lo único que ha podido conseguir es carne. Finalmente pude comprar algo, harina pan, que es uno de los productos más preciados en Venezuela. Son las 12:30 de la mañana y después de hacer esta cola y otra cola dentro del supermercado, por fin pude comprar algo. Los críticos del gobierno dicen que la causa de la escasez son los controles de precios, porque hacen que revender sea demasiado rentable y producir el peor negocio posible. Los pocos comercios que han abierto en Venezuela durante los primeros días del año exhiben lo poco que les quedó de las semanas anteriores. Sin embargo, los consumidores buscan abastecerse de lo que puedan comprar por temor a que en los próximos días los precios se multipliquen. Bueno, todos estamos gastando lo poquito que tenemos. Y la gente lo que está tratando es de abastecerse lo máximo porque no se sabe si van a subir los precios, entonces no sabe si va a tener poder adquisitivo para comprar. Considero que la economía está en el suelo y el sueldo del venezolano da lástima. ¿Qué es el bachaqueo? ¿Qué significa para los venezolanos? Daniela Zambrano, periodista en NTN 24 en Caracas, ha preparado este informe. Harina, pan, leche, pañales, toallas sanitarias, champú, papel toalé, desodorantes. Todo se consigue en el mercado informal sin que los policías ni la Guardia Nacional intervengan para evitarlo. Si ustedes se dan una vuelta por la redoma de Petare, ustedes ven que cerca de la policía y de los módulos de la Guardia funcionan estos señores abiertamente vendiendo el precio que ellos quieren. En Katia están los buhoneros en Plaza Perejonalde, está la policía de Caracas al lado y ellos hacen caso omiso de la venta de los productos. ¿Y por qué cree que la Guardia no hace? Porque son cómplices. Ser bachaquero en Venezuela se ha convertido en un negocio lucrativo. Es muy lucrativo porque son personas de bajos ingresos o ingresos muy limitados que hacen colas, amanecen en los centros comerciales, comprar productos y luego vender esos mismos productos regulados a 5, 6 o hasta 10 veces el precio regulado. Por falta de dinero, el gobierno nacional tuvo que reducir las subvenciones y ayudas alimentarias, como por ejemplo las bolsas CLAPS y otros subsidios, tanto de alimentos como de salud. Y los venezolanos de las clases más vulneradas incluso perdieron peso corporal. Se pusieron flaquitos porque no tenían que llevarse a la boca, no tenían cómo comprar alimentos, cómo comprar medicamentos.
Vimos imágenes realmente dantescas, como gente buscando en los basureros, entre los desechos, comida para poder sobrevivir. Asimismo, durante las épocas de cosecha, las matas de mango quedaban peladitas, porque la gente en la calle se hacía de esos manguitos para que ellos y sus hijos pudieran llevarse algo a la boca. Un niño buscando qué comer en la basura es una imagen que no tiene palabras y cada vez es más común en Venezuela. Cuerito de pollo, arroz, pasta. ¿Qué preparan con eso? Saco aceite. Y de verdad que a uno eso le revuelve no solamente el estómago, sino los sentimientos. Yo tengo hijos y... Niños y adultos esperan pacientemente en las puertas de panaderías y supermercados que saquen las bolsas de basura, pero los administradores y dueños de estos negocios prefieren que las bolsas las recoja el camión para evitar que estas personas las rompan y rieguen su contenido. Es inevitable sorprenderse al ver esta madre con su pequeña en los brazos buscando comida. Cuerito de pollo. ¿Qué haces con eso? Bueno, yo lo pongo a poner como chicharrón, saco aceite y saco chicharrón que me sirve para comerme con un poquito de arroz o con una misma arepita esa de pan. Los servicios básicos se afectaron grandemente. Cortes de electricidad, interrupción en el suministro de agua, mala disposición de desechos han sido desde entonces parte de nuestro día a día. Para colmo de males, la pandemia del COVID-19 abrazó a Venezuela como al resto del mundo para dar una estocada mortal al hacer económico nacional. Estas situaciones que recordamos todos, que sentimos en el alma y que ven expresan miseria, parecen propias de una guerra. Se debieron al hecho de que la economía venezolana, dependiente del petróleo, vio mermados severamente sus ingresos por concepto de exportaciones, porque desde el 2017 hasta el 2020 la producción petrolera cayó de 2 millones de barriles diarios a tan solo 300.000 barriles. Por una mala política de inversión del gobierno en nuestra industria madre, la industria petrolera, a la que se sumaron las criminales sanciones internacionales contra Venezuela, la economía nacional se hizo trizas en menos de 10 años. Para que todos podamos entender la dimensión numérica de lo que digo, el PIB o Producto Interno Bruto es un indicador que mide la productividad de un país en términos de capacidad de adquirir bienes y servicios por sus habitantes, por sus ciudadanos y por el propio Estado. El PIB de Venezuela se contrajo, se redujo en un 75%. Sí, en apenas 5 años, entre el 2015 y 2020, se redujo un 75%. Esto quiere decir que una economía que movía en términos de PIB más de 400.000 millones de dólares al año, se volvió una economía chiquitica, que a duras penas hoy maneja unos 100.000 millones de dólares. ¿Y qué ha pasado después de ese panorama tan sombrío de hambre y necesidad que acabamos de recordar? Vino la dolarización de facto de la economía, que todos los venezolanos hoy vivimos, porque al menos llevamos en nuestro bolsillo, aunque sea un billetico de $1. Bueno, gracias a esa dolarización, así como la liberación de precios y el claro viraje del gobierno hacia una economía de mercado, las variables económicas se pudieron estabilizar un tanto, quizás un poquito. Y durante los años 2021 y 2022, Venezuela experimentó un modesto crecimiento, una modesta activación que parece haberse estancado durante este año. Bueno, ahorita gracias a Dios ha habido una mejoría en cuanto a las ventas. La gente tiene ya un poquito más soltura con el dólar, ¿no? Ya antes tenía un poquito de temor de consumir o de gastarlo. En el kiosco que atiende Gustavo Marquina, las ventas también han aumentado. Los clientes pueden pagar en dólares, en bolívares o de manera electrónica. Ahorita está muy equiparada la cosa. Por lo menos, por darte un promedio, me pagan la mitad en bolívares y la mitad en dólares. Pues sí. Después de la grave contracción económica que mencioné, 75% de la economía reducida, apenas en el 2021 comenzamos a ver un poco de luz y la economía del país creció un 6%. Y en el 2022 incluso estuvo un poco mejor, con un crecimiento del 12%. Tras 7 años de contracción económica, las proyecciones para el 2022 son alentadoras para el comercio en Venezuela. Sin obviar todo lo importante que ha sido la crisis para el país y para nosotros los ciudadanos, creemos que ahora es una buena oportunidad para emprender y para desarrollar este tipo de proyectos. Al igual que La Esquina, en el último año los venezolanos han visto surgir varios emprendimientos. Para economistas como Tamara Herrera, este fenómeno era de esperar al ver que la crisis económica tuvo efectos sobre el propio gobierno. Recientemente, después de muchos años de controles y represión económica y financiera,
comienza justamente las dificultades financieras del propio gobierno por el deterioro de su industria petrolera, por además que se sumaron las sanciones internacionales contra la industria petrolera. Entonces eso hizo insostenible el esquema anterior y el gobierno se vio obligado a ceder espacio, a flexibilizar la economía. A pesar de los cambios y aperturas a la economía, aún quedan muchos desafíos por enfrentar para normalizar los procesos financieros de todos los venezolanos. Nosotros vemos el año que viene un crecimiento de 5% del Producto Interno Bruto, lo cual es sin duda una buena noticia, pero de nuevo está lejos de poder ayudar a sacar a la población al nivel que desean. Mientras tanto, emprendimientos como La Esquina siguen sirviendo su cerveza artesanal con la esperanza de que la crisis económica llegue a su fin y puedan seguir creciendo su marca. Aunque los expertos pronostican que para el 2022 veremos el fin de la hiperinflación en Venezuela, advierten que no será el fin de la crisis económica hasta que no se resuelvan acuerdos políticos para restaurar la credibilidad del Estado frente a la comunidad internacional. Este crecimiento, esta pequeña activación, los venezolanos la vivimos como algo positivo, como una brisita fresca. Por fin, después del tsunami económico que vivimos en el pasado, empezamos a ver algo de plática en la calle. Los precios se estabilizaron en dólares, eso sí, pero todo muy caro. Como les decía al principio de este episodio, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos y agencias que predicen el desempeño económico están optimistas respecto al crecimiento del país en 2023. Pero durante este año hemos vivido un estancamiento de la economía, incluso cierta contracción de lo que habíamos visto como una recuperación, quizás como una pequeña activación en el último par de años. De hecho, algunos analistas nos hablan de un descenso del consumo cercano al 30% y una contracción económica de un 7% durante el primer semestre del año. En el primer trimestre de 2023, la actividad económica en Venezuela registró una contracción de al menos 4%, de acuerdo al director de Ecoanalíticas, Drúbal Oliveros, aunque el segundo trimestre mostró una leve mejoría y habría que esperar a ver si esta se profundiza en los meses restantes del año. Mira, nuestro escenario es que para este año 2023 la economía tenga un crecimiento de apenas 2%, bastante bajo en comparación con lo que fue el año pasado, que lo estimamos en torno a 9%. Ese crecimiento prácticamente en nuestro escenario va a ser producido en el segundo semestre. ¿Y a qué se debe esta contracción económica, este descenso del consumo que estamos experimentando todos los ciudadanos a pie y los empresarios? Esta parálisis económica que afecta a toda Venezuela. Si bien se pudo lograr cierta estabilización de la inflación y la devaluación, de hecho ya no estamos en hiperinflación, y esto es gracias a la dolarización de facto de la economía. Todavía nos encontramos en una economía inflacionaria. Dicho de forma sencilla, las cosas son muy caras para el poder adquisitivo de la gente. De hecho, la tasa de inflación acumulada a septiembre de este año no es menor del 150% y la devaluación ya supera un 50%. Esto produce inseguridad a los productores y comerciantes cuando se trata de vender en bolívares, ya que el bolívar no es una moneda confiable en el momento de estimar costos y de colocar precios. Por otra parte, la inflación hace que el incremento de los precios supere con creces el aumento de los salarios, lo que impide que la gente pueda adquirir productos, pueda hacerse de servicios. Si bien el sector privado venezolano dolarizó los sueldos de muchos de sus empleados y el gobierno, aunque no haya podido aumentar los salarios de este año, ha hecho un esfuerzo por dar bonos y mantiene ciertas subvenciones alimentarias como los famosos CLAPS, para poder ayudar a la gente a sobrellevar la crisis económica. Los salarios en Venezuela siguen siendo muy, muy, muy bajos. Se estima que el ingreso promedio de los venezolanos se encuentra en torno a unos $150 mensuales. Insisto, es el ingreso promedio porque hay muchísima gente que no llega a esos niveles salariales. Además, esta cifra de $150 está muy distante de los $490 que cuesta la canasta básica alimentaria. Obviamente, si persisten los salarios bajos y los precios altos, la capacidad del consumo del venezolano es muy limitada.
por lo que hace que la rueda económica se detenga, ya que el consumo es el factor clave para la activación de cualquier economía. Se critica mucho al gobierno y al sector privado por el hecho de que no se aumenten los salarios. Pero si se aumentan los sueldos de manera sustancial, se puede generar una nueva ola de inflación y devaluación, por lo que los venezolanos estamos atrapados en una coyuntura económica muy difícil. Estamos trancados en ese aspecto en particular de la economía. ¿A qué me refiero? De nuevo lo repito, a riesgo de que me digan insensible, gobiernero, incluso enchufado. Si se aumentan los salarios, esto puede producir activación económica, sí. ¿Por qué? Porque se estimula el consumo y en consecuencia la producción de bienes y servicios va a aumentar. Pero a su vez puede dispararse la inflación y el aumento salarial que se dé se pulveriza en el tiempo y lo que es pan para hoy va a ser hambre para mañana. Pero, ¿qué otros aspectos determinan esta ralentización, esta paralización de la economía que estamos viviendo? Venezuela ha tenido tradicionalmente una economía petrolera, todos lo sabemos. Tanto el sector público como el sector privado hemos dependido históricamente casi totalmente de la industria de hidrocarburos. De hecho, hasta hace pocos años, un 95% de los ingresos nacionales por exportaciones dependían del petróleo. Antes de las sanciones del 2017, estábamos produciendo 2 millones de barriles diarios. E incluso mucho antes de eso, por el año 2000, éramos capaces de producir más de 3 millones de barriles por día. Después de la imposición de sanciones por los Estados Unidos, la producción petrolera cayó de 2 millones de barriles. Escuchemos, de 2 millones de barriles por día a 300.000 en el año 2020. Esto redujo los ingresos del país de forma dramática. La producción petrolera se ha venido recuperando poco a poco y en este momento estamos ya cerca de los 850.000 barriles diarios. No obstante, de esa cantidad, la mitad es para el consumo interno, básicamente para la producción de combustible, y la otra mitad es la que puede exportarse. De modo que el Estado está ingresando muy poco dinero en comparación con las épocas de las vacas gordas de Venezuela. Si la producción petrolera no se incrementa de forma significativa, si la industria petrolera venezolana no se recupera de forma importante y llegamos a niveles de producción de al menos 2 millones de barriles por día, el resto de los sectores económicos del país, agricultura, construcción, industria, comercio, turismo, servicios, muy difícilmente podrán mejorarse. La recuperación de la industria petrolera obligatoriamente pasa por un levantamiento o al menos un aligeramiento de las sanciones americanas. Pasa por el otorgamiento de licencias de los Estados Unidos a multinacionales petroleras, como ocurrió con Chevron apenas en noviembre pasado y que en menos de un año ha aportado unos 150.000 barriles por día a las exportaciones petroleras venezolanas. De allí lo importante de que ejerzamos presión como ciudadanos para que los Estados Unidos cese las sanciones contra Venezuela. No es un asunto del gobierno, es de la economía nacional, es de ti y es de mí. Asimismo, debemos exigirle al gobierno, al mismo gobierno nacional y a la oposición que lleguen a acuerdos políticos, que son una de las exigencias de los gringos para aliviar las sanciones. Otra causa del estancamiento económico que vivimos, sin duda, fue la desviación de fondos que debían entrar a la nación por la trama de corrupción de PDVSA, hoy desmantelada. No conocemos con precisión las cifras del dinero robado, pero sin duda esto nos afectó y grandemente como nación. Bueno, no todo es tan fatídico, tan desastroso. Parece que durante el último trimestre del año muy posiblemente veamos una pequeña reactivación económica chiquitica debido al pago de bonificaciones navideñas, al incremento del consumo propio de la época decembrina. Lo más seguro es que desde el punto de vista de crecimiento económico, a diferencia del año 2021 y el 2022, este año cerremos tablas, sin ningún tipo de crecimiento, o con un crecimiento económico muy, pero muy pequeño. El año 2024 pinta un poco mejor económicamente que este año. Si el gobierno nacional logra aumentar la producción petrolera y superar la barrera del 1.000.000 de barriles diarios al cierre del 2023, al cierre de este año, si los americanos otorgan nuevas licencias a empresas petroleras multinacionales, igual que lo hicieron con Chevron, como puede ser el caso de la petrolera italiana Eni, la española Repsol, la francesa Morelli Pron y otras tantas, podría sumarse más cantidad de barriles a las exportaciones de hidrocarburos, lo que mejoraría sin duda los ingresos de la nación. Y esto permearía a todos los venezolanos a través de una mayor oferta de empleos y mejoras salariales. Además, si se aligeran las sanciones,
y el gobierno ofrece mayores garantías y seguridad jurídica a los inversionistas extranjeros, podremos ver entrada de capitales frescos para dinamizar los diferentes sectores económicos del país. Pero ¿sabes qué? El mejorar la economía del país no solo es labor del gobierno y de los grandes empresarios, también es una obligación de cada uno de nosotros como ciudadanos de a pie. Y te preguntarás, ¿qué podemos hacer tú y yo para eso, para mejorar la economía? Ante todo, no perdamos la esperanza en el futuro. Nos toca trabajar duro, muy duro, y reconstruir la economía de la patria. Como ciudadanos, vamos a exigir el cese de las sanciones de los Estados Unidos contra Venezuela. Vamos a exigir a los políticos acuerdos entre el oficialismo y la oposición. De cara a los inversionistas extranjeros, vamos a hablar bien de nuestro país, de nuestra gente, de nuestros trabajadores y de todas las bondades que ofrece Venezuela. Abundantes recursos naturales, abundantísimos. Un clima sin igual, una localización geográfica que sitúa a nuestro país en una posición privilegiada, equidistante de los extremos norte y sur de América, así como del continente europeo y de África Occidental. Pero sobre todo, vamos a hacerles saber a los inversionistas internacionales que por nuestra generosidad, por nuestro calor humano, por nuestro talento, por la capacidad de trabajo de nosotros los venezolanos, nuestro país tiene la mejor gente. Por lo tanto, es un sitio excepcional para invertir y para vivir. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú de la situación económica de Venezuela? Deja tus comentarios aquí abajo. Y no te olvides que Desorden Podcast es posible gracias a la generosidad de Rendivalores Casa de Bolsa y de Moore GCF Finanzas Corporativas. No dejes de suscribirte a nuestro canal aquí abajito y sigue nuestras redes sociales. Una vez más, gracias por compartir con nosotros. Te esperamos en el próximo episodio de Desorden Podcast.